Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Como podrán ver, cambié de foro, cambié de producción y cambié de todo. Espero que ahora pueda hacer los videos un poquito más rápido. Vamos a seguir con la clase de historia para los grupos de primer año. Ya la semana pasada subimos un video sobre el Medio Oriente y el día de hoy vamos a cambiar completamente el tema. La vez pasada estuvimos hablando sobre la Guerra Fría cuando tenían el conflicto entre la Unión Soviética con los países capitalistas encabezados principalmente por Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Estamos hablando ahora de el fin del mundo bipolar. Acuérdate lo que dijimos, no es bipolar porque el mundo se ría y se enoja al mismo tiempo. Es bipolar porque o eres un país capitalista o eres un país completamente socialista. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo esta bipolaridad en los sistemas económicos a nivel mundial desapareció y la mayoría de los países del mundo caímos a vivir en lo que es el capitalismo, a pesar de que en la actualidad todavía hoy en día existen países socialistas. Lo primerito que quiero que veamos es lo que ya saben. Siempre cada tema comienza con los aprendizajes esperados. Ya lo sabes, espero que lo hayas dicho al mismo tiempo que yo. Para esto tenemos que hacer la actividad 2.1 que tienes en tu ficha. Ya sabes lo que es. En clase de historia solamente tienes que copiar los 3 aprendizajes esperados y subrayar las palabras clave en sentido histórico. Si no tienes la ficha de la actividad 2.1, aquí está. Ya sabes que para llenar los aprendizajes esperados solamente tienes que copiarlos de la hoja que viene al final de tu ficha de trabajo y luego tienes que subrayar las palabras que tú creas que son importantes aprender, ya que si no las sabes bien no vamos a poderle dar sentido a lo que estamos viendo en clase, como por ejemplo Guerra Fría, Perestroika y las palabras que tú creas que deberías de aprender y ponerle mayor importancia en el transcurso de esta sesión. Ponle pausa al video para que contestes esta ficha número 2.1 y cuando termines vuelve a ponerla en play para poder hablar un poquito sobre este tema que estamos viendo el día de hoy. Bueno, lo primero que hay que saber, después de la muerte de José Stalin en 1953, no sé si recuerdas quién es José Stalin, es el que dirigía a la Unión Soviética cuando le ganaron a Alemania y a Hitler. Bueno, después de la muerte de Stalin, llegó al poder otro mandatario que se llamaba Nikita Khrushchev llega al poder y cuando llega al poder lo primero que hizo fue decir, bueno, toda la gente que apoyaba a Stalin o los que estaban con él desde hace mucho, todos para afuera, vamos a poner un nuevo gobierno. Y empezaron a haber conflictos en la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética la representamos como la URSS, ¿sí? No como Rusia, sino la URSS, la Unión Soviética. Muchos otros países de diferentes lugares del mundo veían a Rusia como el ejemplo del socialismo y después de estos conflictos que tuvieron empezaron a decir, si nos conviene estar como ellos, si nos conviene ser igual de socialistas que ellos. Entonces otros países dijeron, vamos a intentar nosotros hacer nuestro propio socialismo a nuestra manera. Uno de los más importantes fue China, entre muchos más, porque empezaron a ver estos conflictos que les digo de manera interna dentro de la Unión Soviética. Bueno, vamos a avanzar en el tiempo más de 3 décadas, hasta los años 80. Recordemos que Stalin murió en 1953, de ahí para los años 80 pasaron más de 30 años y estamos hablando que Rusia se metió en problemas económicos muy grandes. ¿Por qué? Lo principal es que recordemos que como estaba en una guerra fría contra Estados Unidos en los que los dos competían por tener mejor equipamiento militar, como tenían esa prioridad dentro de sus planes, la mayoría de lo que producían era armas y eran avances tecnológicos para la guerra. Entonces, ellos mismos producían su equipamiento militar que ellos mismos compraban. Entonces, todo el país, en su industria, todo el mundo estaba aportando al gobierno, aportando como país socialista, pero mucho de ese dinero se gastaba en los avances militares. Cosa contraria que pasó en Estados Unidos. Los países capitalistas, que no nada más Estados Unidos, había otros más, estaban haciendo algo diferente, porque ellos lo que empezaron desarrollando como avance militar, lo fueron llevando a la vida cotidiana de la gente. O sea, producían cosas con plan de guerra, pero lo utilizaron para la vida diaria de la gente. Por ejemplo, la comida enlatada, con la comida deshidratada, esa fue fabricada y fue diseñada para la guerra, para que los soldados cuando estuvieran peleando no estuvieran batallando con el consumo y qué van a comer y cómo se van a estar alimentando y la tuvieran a la mano.
Pero cuando termina la guerra dijeron, bueno, ya que tenemos esta comida enlatada y tenemos esta comida deshidratada, vamos a venderla a la gente. Y todavía en la actualidad nosotros mismos actualmente comemos comida enlatada y comida deshidratada, porque este avance que se creó para la guerra, en los capitalistas lo llevaron a la venta al público y lo llevaron a toda la sociedad. Entonces a ese avance se le estaba sacando mucho dinero. Es el mismo caso con los rastrillos, ¿sí? Con las navajas de afeitar, que antes eran navajas que le sacabas filo, pero cuando estaban en la guerra obviamente no podían estar buscando ahí para sacar filo y querían hacerlo rápido. Crearon las navajas desechables que las usabas y las tirabas y después salieron a la venta en esta época. Igual pasó lo mismo con el tipo de tela que creaban para la guerra y que después pasó a venderse al público, o por ejemplo con los sistemas satelitales que en un principio tenían fines bélicos, fines de guerra, y después lo fuimos llevando a nuestra vida cotidiana al grado de que actualmente la mayoría, en este momento con nuestro puro celular, nos pueden ubicar geológicamente gracias a estos sistemas que tenemos. Resumiendo, Estados Unidos pudo sacarle mucho provecho porque después de todo esto creó electrodomésticos, creó lavadoras, refrigeradores, estufas y creó muchas cosas, lo cual sacó mucho dinero y todo lo que producían industrialmente lo podían recuperar económicamente hablando. Pero la Unión Soviética no tuvo ninguno de estos avances, porque como en los años 50 les estaba funcionando su tipo de socialismo, ellos quisieron mantenerlo igual y el no renovarse fue lo que los llevó a llevar un camino completamente diferente. Entonces, ¿en qué momento cambió la Unión Soviética? Si el tema se llama el fin del mundo bipolar, entonces quiere decir que la Unión Soviética cambió las cosas. Es lo que vamos a ver justamente ahora. Pero antes vamos a llenar la ficha 2.2. Esta actividad es muy sencilla, la voy a poner aquí en pantalla. Ok, ahora sí vamos a poder llenarla. Ya hemos platicado del tema muchas veces en clase, pero ahora no quiero que lo hagas con nada de lo que vas a buscar en el libro. En este momento la actividad 2.2 vas a llenarla con lo que tú recuerdas. Qué cosas tiene positivas y qué cosas tiene negativas el sistema socialista. Es lo que tú te acuerdes. Los pros y los contras. Llena la actividad 2.2 y ahorita continuamos con el tema que sigue, así que pon en pausa el video y continuamos cuando termine la actividad. Bueno, fue en 1985 cuando llegó al poder de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, y él lo primero que hizo cuando llegó fue el que dijo vamos a reconstruir el país, y a este periodo se le conoce como perestroika, que perestroika significa reconstrucción en ruso. Dentro de las reformas que hizo en su modo de gobierno fue el permitir que la gente pudiera tener iniciativa privada, que pudieran poner empresas propias. Y lo más importante, que permitió y fomentó la inversión extranjera. En resumen, utilizó recursos del mundo capitalista. Esto hizo que cambiaran las cosas muy rápidamente, porque empezó a polarizarse la población. Los ricos cada vez iban haciendo más ricos y los pobres cada vez más pobres. Primero estaban todos en un nivel parejeando cuando era un país socialista, pero cuando ellos pueden invertir capital privado y los que tienen más dinero pueden pagarle al pobre para que haga los trabajos, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Entonces, el 20% de la población tenía la mayoría del capital económico del país. Esto provocó una gran inestabilidad política. Los cambios de la perestroika no nada más fueron económicos, sino que también fueron filosóficos, porque se promovió los derechos humanos de manera individual. Antes los derechos eran para todos como grupo socialista, y a partir de aquí cada quien tenía sus propios derechos. Y también hubo grandes cambios militares, porque ya se empezó a hacer a un lado lo de la Guerra Fría y a decir no tenemos por qué tener problemas con otros países, ¿por qué estamos intentando que todos los demás sean socialistas? Si ya están implementando ellos cuestiones capitalistas, dejaron de tener conflicto con los demás países por este motivo. Todas estas reformas y todos estos cambios hicieron que toda la gente estuviera descontenta. Los que querían ser completamente capitalistas decían, ¿por qué no cambiamos más rápido? Y los que querían seguir siendo socialistas decían, ¿por qué estamos cambiando? Y todo el mundo empezó a quejarse y se produjo un intento de golpe de Estado. Recuerda que un golpe de Estado es cuando intentan quitar al líder de un país para poner a otra persona diferente por la fuerza. Este golpe de Estado no se llevó a cabo, pero 3 días después de que lo intentaron, Mikhail Gorbachev, por su propia voluntad, dijo, renuncio, dejo el poder. Y fue el 25 de diciembre, el día de Navidad de 1991, cuando la Unión Soviética se disolvió. Y después el sucesor de Mikhail Gorbachev entró como presidente a una nueva Rusia, donde ya algunos de los países que formaban parte de la Unión Soviética ya no eran parte de ellos, sino eran países independientes, y la Rusia se formó como un país ahora bajo el régimen capitalista. Antes de continuar, porque falta todavía una tercera actividad, te voy a poner aquí un video resumido. Es sobre la caída del muro de Berlín. Ya hemos hablado de esto varias veces.
hablamos de cuando lo construyeron y ahora te voy a poner un video sobre la caída del muro de Berlín. Pero antes de ver el video, déjame te contextualizo rápido. Recordemos cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Berlín, que es la capital de Alemania, la dividieron en dos partes. La mitad del este estaba bajo el régimen de la Unión Soviética y la mitad del oeste bajo los capitalistas, principalmente Estados Unidos, pero fue de los países vencedores. Ahora recordemos que cada quien quería imponer su estilo de gobierno económico, entonces decidieron dividirlo en dos y literalmente en 1961 construyeron un muro, una muralla en medio de la capital de Alemania para dividirla en dos, con el objetivo obviamente de que no se cruzaran para el otro lugar, aunque la tendencia era súper marcada que los que estaban en el Berlín socialista querían pasar al lado capitalista. Es muy importante que te acuerdes lo que te acabo de platicar de la perestroika, que no nada más es un cambio político o un cambio militar, sino también un cambio de mentalidad. Esto hacía que con estas reformas la gente exigiera y quisiera y tenía libertad de expresión y la gente empezó a poder quejarse y a decir que ellos querían poder cruzar esas fronteras. Y por este motivo, la gente con esa libertad de expresión empezó a hacer manifestaciones y a quejarse contra el gobierno y a decir que ellos querían poder romper esta barrera. Todo esto provocó que el 9 de noviembre de 1989 un ministro aprobara que se pudiera cruzar la frontera. No aprobó que se destruyera la frontera, aprobó que se pudiera cruzar esa frontera, pero todavía no se ponían muy bien de acuerdo y en una conferencia de prensa dijo, el gobierno ha decidido que vamos a poder cruzar esta frontera. Toda la gente viendo las noticias en la televisión se desesperó y se abalanzó para destruir el muro. Y aunque parezca increíble, fueron los mismos ciudadanos los que derribaron el muro de Berlín. Ahora sí, bajo este contexto, vamos a ver el video y luego platicamos lo demás. Con el futuro de la nación en juego, el gobierno hace una jugada desesperada y ofrece una concesión a la gente. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig erteilt. El gobierno espera que esto sirva como válvula para aliviar la presión. Nunca pensó que acababa de abrir las compuertas. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Pero Günther Schabowski lo ha hecho público demasiado pronto. La patrulla fronteriza no ha sido notificada y los militares no tienen idea de nada. La información no se iba a comunicar de inmediato. Un presentador iba a leer el texto a las 4 a.m., en medio de la noche. Pero ahora yo lo estaba haciendo cerca de las 7 p.m., de modo que la gente en todo el mundo lo escuchó a las 7:45 p.m. Pero a 3 kilómetros de donde yo estaba hablando, la patrulla fronteriza no tenía idea. En una hora, cientos de personas de Berlín Occidental comenzaron a llegar a un cruce fronterizo conocido como Puesto de Control Checkpoint Charlie. Habían visto el anuncio de Schabowski en las noticias de la noche. A medida que se trasladan a la frontera, Thilo Koch y sus hombres no saben nada del anuncio sorpresa hecho por la directiva del partido. Han pasado 2 horas desde el anuncio y nadie le ha dicho a los soldados de Alemania Oriental que se retiren. Tienen la orden de matar a cualquiera que intente entrar o salir del país. Era una situación muy peligrosa que podía terminar en una catástrofe sangrienta. Afuera, miles de personas de Berlín Oriental llegaban a los cruces fronterizos. Los soldados de Alemania Oriental ahora debían defender el muro contra los manifestantes que venían de Alemania Occidental y de sus propios compatriotas. Offenbar hat... Das war's. 10:30 p.m. Los oficiales de Alemania Oriental abren los cruces fronterizos. El muro de Berlín finalmente ha caído. La revolución había llegado a su límite. El 9 de noviembre, el día que cayó el muro, fue la señal más importante de que la Guerra Fría llegaba a su fin. Fue un gran día para Alemania y el resto del mundo. Fue algo pacífico y ahora estamos viendo un futuro completamente diferente.
cosas que me gusta de ver estos temas es que como son épocas recientes, tenemos video de la mayoría de las cosas y está muy padre verlo con situaciones reales grabadas en video. Por eso me gusta mucho esto. Bueno, ya para terminar la clase del día de hoy, vamos a realizar la actividad 2.3. Aquí está. Ya para contestarla la puedo hacer tú de manera individual. Solamente tienes que dibujarme la caída del muro de Berlín y también ilustrarla, o sea, pintada, ya lo sabes. Y en los cuadritos que viene abajo ahí en tu ficha, lo que vas a escribirme es qué representó la caída del muro de Berlín, qué representó para los ciudadanos, tanto del lado socialista como para el lado capitalista. Y en sí, en todo el sistema bipolar del mundo, qué representa la caída del muro de Berlín. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Ahora solamente te quiero recordar que tu asistencia va a contar y va a ser parte de la calificación, y yo tu asistencia la checo revisando que pongas tu nombre en la caja de comentarios. Recuerda que si tienes dudas, preguntas, sugerencias, consejos, con toda confianza escríbele. Sabes que no somos expertos haciendo esto, pero con tus sugerencias podemos mejorar la calidad de nuestras videoclases. Espero que te haya parecido bien el nuevo formato que le voy a dar a los videos, y pues nos vemos la próxima clase. Ok, stop. Perdón. Una última cosa. Voy a cerrar el video dejándote una imagen que es la imagen de la portada del libro con el que trabajamos. El que te dejé en la ficha de trabajo al final. Es la portada, y para que veas, espero que la reconozcas después de haber visto este tema y haber visto este video. Espero que mínimo le entiendas un poquito más. ¿Sí? Nos vemos la próxima.